Recordemos que Apocalipsis fue enviado particularmente a 7 iglesias de Asia Menor y hoy vamos a ir a la primera iglesia, la cual es Éfeso. Entonces vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 1 hasta el 7. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta es la palabra de Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza: la victoria del amor, Éfeso. Obviamente Éfeso es la ciudad. Éfeso es el lugar donde está la iglesia. Algo que quiero decir en este momento para introducir estas cartas a las iglesias y este sermón es que si notamos algo, nunca en la Biblia la iglesia tiene títulos denominacionales, sino que sencillamente la iglesia era llamada por el lugar donde estaba. Así que Dios tiene su iglesia donde Él ha querido, y su iglesia es una sola, la que Él ha comprado a precio de sangre. Obviamente allá al fondo está el mapa de Asia Menor, que estuvimos viendo hace 8 días. Así que le he puesto como título a esta enseñanza, lo quiero repetir: la victoria del amor, Éfeso. Mis hermanos, para muchos lo más importante debe ir al final. Muchas veces sucede eso. Pero quiero decir que para Dios y en su palabra siempre lo más importante va primero. Y de hecho, porque tenemos que decirlo, en Dios todo es importante. Así que hay algunos que han pensado y han intentado decir muchas razones, muchas cosas por qué el Éfeso es a la primera iglesia o es la primera carta que se envía. Y es cierto que en esa época la ciudad de Éfeso era la ciudad más importante de ese lugar. Como lo estábamos viendo hace 8 días, estas 5 iglesias estaban en una ruta comercial que formaban un círculo irregular. Y Éfeso era la ciudad costera y era posiblemente la ciudad, era la ciudad más importante de esa época. Era una ciudad rica, era una ciudad próspera, era una ciudad, de hecho en esa época tenía el puerto más grande y más importante de todo el mundo antiguo. Así que Éfeso era una ciudad muy importante, pero creo que Éfeso está allí en las primeras 7 cartas, o es la primera carta a las 7 iglesias, no precisamente o no tanto porque Éfeso hubiese sido en esa época la ciudad más importante, sino porque el tema que se trata en la carta a Éfeso era el más importante. De hecho, si a mí me preguntaran cuál cree Alex que es el tema más importante de la Biblia, es más, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, y obviamente no lo voy a hacer, no se preocupen, ¿cuál creen ustedes que es el tema más importante de la Biblia? Una de las cosas o lo que yo respondería, lo que yo diría, es que el tema más importante de la Biblia es el amor. Ahora ustedes me dirán: no, Alex, debería ser la salvación. Pues déjenme decirles que aún la salvación fue por amor. Aún Dios nos salvó por amor, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Porque nos mostró en esa cruz el verdadero y más grande amor. Así que lo que movió a Dios a salvarnos fue el amor. Así que todo es amor, aunque eso tristemente muchos lo han malinterpretado. Pero vamos a ver precisamente que en esta iglesia el tema más importante era el amor, al igual que en toda iglesia, al igual que en tu vida y en mi vida. Tanto así que hasta la misma Biblia dice que Dios es amor. Entonces, le he puesto la victoria del amor y nos vamos a centrar en esta increíble carta. Así que mis hermanos, quiero ir directamente ya al pasaje que acabamos de leer. No quiero extender más esta introducción y quiero que veamos por qué le puse la victoria del amor, porque el amor es lo más importante y esta iglesia, Éfeso, necesitaba amor al igual que lo necesitábamos tú y yo. Entonces, ¿por qué la victoria del amor? Vayamos a ver esta verdad maravillosa en esta carta y quiero que lo veamos a través de 4 aspectos muy importantes que están allí en este texto.
Lo primero que quiero que veamos es que la victoria del amor realmente se da porque Cristo ve las acciones. ¿A qué me refiero? Mis hermanos, Jesucristo, quien es Dios, hecho hombre y vino a salvarnos, pero que ahora está en la gloria, Él ve todo lo que tú y yo hacemos. Él ve todo lo que tú y yo hacemos, tanto individualmente como iglesia. De hecho, Jesucristo ve todo cuanto hacemos, y esto puede parecer bueno a simple vista, depende de lo que hacemos, ¿cierto? Porque si Jesucristo ve todo lo que hacemos, Él ve tanto lo bueno como lo malo, ¿cierto? He dicho esto en varias ocasiones y lo quiero repetir. Muchas personas dicen, yo le voy a dar cuentas a Dios cuando quizá alguien le quiere hacer ver de pronto sus errores o sus fallas. Déjeme, yo le voy a dar cuentas a Dios. Y siempre digo que eso es verdad, todo le vamos a dar cuentas a Dios, pero de hecho eso debería ser preocupante, porque si le vamos a dar cuentas a Dios, Dios conoce hasta lo más pequeño y lo más grande, tanto de lo bueno como de lo malo. Y los primeros 3 versículos del pasaje que acabamos de leer nos muestran precisamente eso. Veamos allí lo que dice la palabra de Dios. Vayamos al versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Recordemos, ya habíamos dicho que la palabra allí ángel también puede ser traducida como mensajero, ¿sí? El ángel o el mensajero, es decir, el líder de la iglesia. Y aquí es donde viene algo importante. Alguna vez lo dije, pero hoy lo quiero volver a repetir y lo voy a estar repitiendo en estas enseñanzas. Muchas personas, digámoslo así, quiero decirlo con gracia porque esto es fuerte, muchos líderes, muchos pastores han usado pasajes de la Biblia que hablan particularmente a los líderes, a los pastores, para darle palo a la iglesia. Y este es uno de esos pasajes, porque tengamos en cuenta inicialmente a quién está dirigida esta carta: al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia, coloquémoslo en nuestros términos, al pastor de la iglesia. Así que Jesucristo le manda esto a decir al líder de la iglesia. Obviamente en un sentido también se lo dice a toda la iglesia, como lo veremos más adelante, pero en primer lugar es ¿para quién? Para el líder. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y lo que Dios tiene para decirle a la iglesia siempre lo ha dejado escrito, porque va a servir para cada líder de cada iglesia en todos los tiempos. Así que aunque esto fue escrito especialmente para el pastor, digámoslo así, de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, esto hoy habla a los líderes de la iglesia de este momento, de esta época. Y entonces dicen, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. ¿Quién es este? Jesucristo. Así que lo que esta carta está diciendo es, mira pastor de Éfeso, mira líder de Éfeso, esto te lo mando a decir yo mismo, Jesucristo. Yo, el que tengo a las 7 estrellas en mi mano. Recordemos que las 7 estrellas son ¿quién? Los pastores, los líderes. Esa es la realidad. Todo lo que hagan los pastores y líderes de las iglesias está en las manos de Dios. Y no solamente para controlarlo y dominarlo, sino también para verlo. Es como si usted tuviera algo en su mano y lo pudiera detallar. Coloquémoslo de alguna manera, aunque no es exactamente, solo es un ejemplo. Es como hoy todo lo podemos ver a través de celulares, ¿no? Es como si Dios dijera, yo tengo en mi mano a estos líderes y veo y sé cada una de sus acciones, desde la más pequeña hasta la más grande. Pero también y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Ya lo vimos también, recordemos, los 7 candelabros son las 7 iglesias. Cristo es el dueño de la iglesia y se pasea en medio de la iglesia y le dice, mira, este soy yo y yo estoy viendo todo lo que haces. Porque ¿qué dice el versículo 2? Conozco tus obras. Conozco tus obras. Líder de la iglesia en Éfeso, sé todo lo que haces, pero ¿qué dice? Tu duro trabajo. Así que Dios estaba viendo que este hombre era un hombre que trabajaba duro, que este líder de la iglesia era un líder que trabajaba duro, y no solamente trabajaba duro, dice tu perseverancia, y tu perseverancia, impresionante, ¿no? Cuando empezamos a ver estas palabras en el capítulo 2, quizá empecemos a decir, este es el líder de iglesia que yo quiero. Un hombre que trabaja duro, un hombre que persevera. Obviamente cuando habla de perseverancia, se está hablando de que las cosas no son fáciles. Y dice, sé que no puedes soportar a los malvados. Este era un hombre comprometido con la santidad. Así que Jesucristo está diciendo, yo conozco todo esto, yo sé todo esto de ti, líder de iglesia. Y dice, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. En esta época ya habían esos famosos apóstoles que no eran apóstoles. ¿Y saben qué hacía este hombre? Los ponía a prueba. Salió un nuevo apóstol, salió un nuevo profeta, salió un nuevo líder, lo ponía a prueba, y si era falso, descubría que era falso. Así que uno diría, qué increíble este líder, ¿no? Este es el líder de iglesia que necesitamos, ¿cierto? Un hombre que trabaja duro, un hombre que persevera, un hombre que está comprometido con la santidad,
porque no soporta a los malvados, un hombre que pone a prueba lo que se dice, a ver si es verdad conforme a la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 3, porque aún no hemos terminado. Has perseverado y sufrido. Este hombre sufría. ¿Y saben qué es lo más interesante? Has perseverado y sufrido por mi nombre. Este hombre hacía todo en nombre de ¿quién? De Jesucristo. Y de hecho, ¿saben qué dice? Y no se desanimaba, sin desanimarte. Entonces, cuando vemos todo esto, diríamos, este es el líder de iglesia, perfecto. Este es el ejemplo de líder de iglesia, podríamos pensar. No sé si alguien al ver esas cualidades diría, qué increíble. Impresionante, ¿no? Creo que este hombre humanamente impresiona. Pero quisiera que viéramos lo que nos dice la palabra de Dios, porque creo algo y estoy convencido de algo. Todas estas características del líder de la iglesia de Éfeso son muy buenas. O alguien puede pensar que eso es malo. Es malo que sea un hombre comprometido con la verdad, un hombre que trabaja duro. Es malo que este hombre pruebe a los que dicen ser apóstoles y descubra que son falsos. Todas esas cosas son buenas. Está mal que él sufra por causa de Cristo y no se desanime. Todo eso es bueno. Y quiero que veamos que la palabra de Dios corrobora esto. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, aquí usaré Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, este es el apóstol Pablo, dice, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. El apóstol Pablo fue un hombre que trabajó incansablemente, así que eso está bien. Un líder de iglesia que trabaja duro, eso está bien. Otros hombres lo hicieron, los apóstoles lo hicieron. El mismo Señor Jesucristo parece ser que aún como hombre era incansable. De hecho, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, y veremos también el versículo 6, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Allí podemos ver, la palabra de Dios llama a los cristianos a ser excelentes moralmente. Obediencia, la excelencia moral con conocimiento, a probar la verdad, a conocer la verdad. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Todas esas cualidades deberían de ser reales en un líder de iglesia y en todos los miembros de la iglesia. De hecho, en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Así que la Biblia nos habla de santidad, nos habla de perseverancia, nos habla de esfuerzo. De hecho, en la segunda carta de Pedro, el apóstol dice en el capítulo 2, versículo 3, aquí está en traducción en lenguaje actual, esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Los apóstoles nos enseñaron, Jesucristo mismo nos enseñó, la Biblia nos enseña que debemos, digámoslo así, desenmascarar las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Siempre lo he dicho, es verdad. La misma Biblia nos dice que habrá mucha gente que deseará, sí, enseñar la verdad, pero ¿para qué? Para tener dinero. Eso de que muchos hacen negocio con la Biblia, con la palabra de Dios, eso es verdad. Pero no, digámoslo así, pero no todos son así. El líder de la iglesia en Éfeso no era así. Él probaba a los falsos maestros y los desenmascaraba. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Ahí sí diría, los que están engañando, qué pesar de ellos. Así que la Biblia nos enseña que todas estas cosas son reales. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, nuevamente vuelvo a la Nueva Traducción Viviente, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas o aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Así que cuando vemos esto podríamos pensar rápidamente que estamos ante el líder y la iglesia, porque si así era el líder, seguramente así era la iglesia perfecta, ¿cierto? ¿Vemos hasta ahora fallas en este líder? De ninguna manera. ¿Veríamos esas características, esas cualidades buenas? Estoy convencido que sí. De hecho, si hasta este momento dejáramos el sermón ya hasta aquí y diríamos, mis hermanos, este es el líder de iglesia que necesitamos. Si dejáramos allá el sermón y termináramos ya aquí la enseñanza de la palabra de Dios, hubiésemos estado en este momento ante uno de los sermones más peligrosos de toda la historia. Y no solamente esto, sino ante uno de los engaños y fraudes más grandes. ¿Saben por qué? Porque a veces nos pasa eso. Porque a veces nos dejamos llevar por las apariencias. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque esta no era ni la iglesia ejemplar, ni este era el mejor líder de iglesia, sino todo lo contrario. ¿Saben por qué?
Porque al fin y al cabo, a veces, insisto, nos dejamos llevar por las apariencias, pero Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Y es cierto que Jesucristo veía todo esto. Pero aquí hubiésemos estado, ¿saben ante qué? Ante un sermón meramente humanista, ante un sermón meramente moralista. Porque no sé si notaron algo que se dice allí en este pasaje. Jesucristo dice, conozco tus obras. ¿Eran las obras de quién? De Él y de la iglesia. Conozco tu duro trabajo. Era el duro trabajo de Él, de la iglesia. Conozco tu perseverancia. Él se esforzaba, Él perseveraba. No puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto. Versículo 3, has perseverado, has sufrido, no te has desanimado. Este era un líder a quien tú admirabas por lo que él hacía. Esta es una iglesia donde tú colocas tu mirada en lo que la iglesia hace. Pero pregunta, ¿y dónde está Dios? De hecho, aquí es donde viene lo más impactante de este sermón, porque Jesucristo conoce las cosas verdaderas. Por eso, mis hermanos, le he puesto como título a esta enseñanza, es que es el amor el que vence. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo dice lo que realmente estaba sucediendo en esa iglesia. ¿Saben por qué? Porque el segundo punto que veremos es que Cristo conoce la motivación. De hecho, mis hermanos, si estuviéramos en esa iglesia, no sé, pero es posible que muchos de ustedes, y principalmente yo, es posible que no hubiese podido estar en esa iglesia. ¿Saben por qué? Porque quizá nosotros somos de los que a veces nos desanimamos. Quizá nosotros somos de los que a veces no trabajamos tan duro. Quizá nosotros, de pronto muchos no tienen muchas cosas buenas que decir de nosotros. Pero quiero que veamos esto en el versículo 4 y la primera parte del versículo 5. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo, quien conoce las motivaciones, es el que nos dice lo que realmente está pasando en esta iglesia. Así que esta iglesia, ¿qué era para Jesucristo? Versículo 4. Y aquí viene, sin embargo, en el idioma original dice pero. Así que después de todas esas cualidades de esa iglesia, Jesucristo dice, pero tengo un pero contra esta iglesia. ¿Y saben cuál es el pero de Jesucristo? Tengo en tu contra. Ahora, ¿quién quisiera que Cristo estuviera en contra de él o de la iglesia? Nadie. ¿Y saben qué le dice Jesucristo a este líder y por ende a la iglesia? Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Saben cuál es el punto, mis hermanos? Y a veces eso es lo que muchas veces nos han enseñado. No sé a ustedes, pero a mí me enseñaron mucho de esto. Que tú tienes que hacer, te tienes que esforzar. Y por eso cuando tú lo logras te sientes orgulloso y la gente te admira. Pero ¿saben cuál es el punto, mis hermanos? No es cuánto hacemos, sino lo que hay en nuestros corazones. Y lo que debe haber en nuestros corazones es amor. Que sea poco o mucho lo que hagamos, lo hagamos con amor. ¿Saben qué le dice Jesucristo? Primera parte del versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Para Jesucristo esta iglesia, ¿cómo era? Era una iglesia ¿qué? Caída. Era una iglesia en ruinas. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todo lo que ellos hacían, comenzando por el líder, su duro trabajo, su esfuerzo, su perseverancia, su sufrimiento, no eran motivados por el amor. Mis hermanos, si hacemos muchas cosas, eso no demuestra que somos una iglesia verdadera. Lo que demuestra que realmente somos iglesia es que así sea poco lo que hagamos. Lo hagamos desde el corazón. Es que tú tienes que hacer eso, es que tú tienes que esforzarte, es que tú tienes que dar, es que tú tienes. Y mis hermanos, eso no sale de un corazón que ama. Eso sale de la obligación, de la imposición. Aparentemente era una iglesia fuerte y seguramente que había muchas personas en esa iglesia. De hecho, Jesucristo veía todo lo que hacían, pero ¿saben qué les dice Jesucristo? De hecho, me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pero no me aman a mí, ni se aman entre ustedes. Y mis hermanos, esa es la queja de tantas personas que han estado en tantas iglesias. Es que se perdió el amor. Mis hermanos, podríamos estar comprometidos con la sana doctrina y eso es bueno, por supuesto. Debemos amar la verdad de la palabra de Dios. Podríamos estar comprometidos con mucho trabajo y muchas cosas. Eso estaría bien. Pero mis hermanos, si no hay amor, no hay nada. No hay nada. Si no hay amor, solamente hay ruinas. Mis hermanos, oro mucho a Dios por esta verdad, porque si alguien viene aquí y no quiere volver, está bien, pero le digo a Dios, por favor, que si alguien se quiere ir de este lugar, que sea por cualquier cosa, menos porque le hizo falta amor. Oro a Dios para que seamos una iglesia que amemos, sí, que prediquemos la verdad, que estemos cada día fortalecidos en la doctrina, que si Dios nos permite hacer muchas cosas, las podamos hacer, pero que todo sea fundamentado en el amor, en el amor.
Por eso, mis hermanos, he sido criticado fuertemente por decir, si tú no sientes realmente desde tu corazón hacer algo, no lo hagas. Y he sido criticado porque dicen, entonces allá se permiten que vivan las personas de cualquier manera. Pero ¿de qué sirve que yo haga muchas cosas obligado, impuesto, o por el orgullo de mis logros? Prefiero que Dios coloque, así sea poco en nuestras vidas, pero que lo que coloque sea desde el corazón. ¿De qué sirve orar 2 horas por obligación? Prefiero que oremos 5 minutos, pero con un corazón agradecido. ¿De qué sirve hacer tantas cosas por obligación o porque la iglesia crezca o por motivaciones que pueden parecer buenas pero no son verdaderas? Que lo que sea que hagamos salga del corazón. Que si tú quieres congregarte es porque te hace falta escuchar la palabra de Dios, porque quieres conocer a Cristo, enamorarte de Cristo, porque extrañas a tus hermanos, porque los amas. Que sea lo que sea que hagas, te nazca del corazón. Ahora, si no te nace del corazón, ¿cuál es la solución? Por favor, Dios, coloca esto en mi corazón. Porque, mis hermanos, qué triste que nos convirtamos o quizás seamos una iglesia que hacemos tantas cosas, pero por imposición. Pero qué diferente cuando lo que hacemos nos nace del corazón. Esta era una iglesia fuerte aparentemente, pero destruida, en ruinas, caída, porque todo lo que hacía ya no estaba motivado por el amor de Cristo y el amor entre los hermanos. Mis hermanos, ruego para que Dios nos dé esa clase de corazón, que nos amemos unos a otros, que amemos a Cristo y lo que sea que hagamos, poco o mucho, lo hagamos para su gloria, pero no para ganarnos el cielo, sino porque Él nos dio salvación y porque es solamente la respuesta de un corazón que lo ama, que realmente lo anhela y lo desea. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Sí, tengo que ir a ese pasaje. Está en la traducción en lenguaje actual. De hecho, en ese contexto, eso le estaba pasando a la iglesia en Corinto. Ellos se sentían orgullosos, ellos tenían dones espectaculares, ellos tenían mucho conocimiento, pero ¿saben qué les estaba faltando? Amor. ¿Y saben qué les escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Porque es palabra de Dios. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Y hasta el idioma de los ángeles. Yo podría hablar aquí como un ángel y de eso no me sirve de nada si no tengo amor. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Impresionante, ¿no? Sigue diciendo el versículo 2, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. ¿De qué me sirve ser un líder de la iglesia sin amor? Aunque trabaje duro, aunque me esfuerce tanto. Eso era el líder de la iglesia de Éfeso, un hombre esforzado y valiente, pero ¿saben qué? Carente de amor. Y Jesucristo le dice, querido hijo, estás en ruinas. El apóstol Pablo nos dice, somos como una campana desafinada. Impresionante. Impresionante. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios. No sirve si que sea un líder, un predicador, ni mucho menos conocer los planes secretos. De nada me sirve que tú vengas y yo te resuelva todas las preguntas de la Biblia si no amo. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas si no tengo amor. Dice el versículo 3, si no tengo amor. De nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. ¿Y podríamos hacer esas cosas sin amor? Por supuesto. Éfeso es una prueba de que podríamos ser una iglesia que hace muchas cosas, pero no tiene amor. Eso es lo que se llama activismo. Eso es lo que se llama activismo, querer hacer mucho para que la gente vea cuánto hacemos. Pero no importa, mis hermanos, también lo he dicho, no importa si son 2, 3, 5 personas o 1.000.000 las que se reúnen en este lugar, eso no es lo que importa. ¿Sabe qué es lo que importa? Que estemos en este lugar con un corazón que desea amar a Dios y vivir para su gloria, y que nace realmente desde ese corazón, que conoce que lo más grande es que Cristo nos ha mostrado su amor, su perfecto amor. De hecho, el apóstol Juan, quien es el que escribe el Apocalipsis, pero por supuesto que Apocalipsis es la palabra directa de Dios. El apóstol Juan ya nos había dicho en la primera carta de Juan, capítulo 8, 4, versículo 8, traducción en lenguaje actual, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si la iglesia de Éfeso no estaba amando, no conocían a Dios. Por eso, en Juan capítulo 1, versículo 14, allí está en palabra de Dios para todos, hablando acerca de Jesucristo. Por eso allí dice la palabra, por eso está con mayúscula, porque es Jesucristo. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Sabe qué dice Juan acerca de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra? Que Él estaba lleno de generoso amor y verdad. La Reina Valera dice lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué dice allí generoso amor y por qué traje esta traducción? Porque realmente gracia significa eso, amor generoso, amor abundante. Jesucristo estaba lleno de generoso amor y verdad. Y allí vemos la verdad nunca debe ser en orgullo, nunca debe ser en arrogancia. La verdad, si es la verdad, debe ser ¿en qué? En amor.
Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. ¿Sabes? Cuando tú veías a Jesucristo, Él mostraba amor. De hecho, volviendo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, traducción Dios habla hoy. Quiero volver a este pasaje. Ya lo habíamos visto hace un momento, ¿sí? En el punto anterior. ¿Por qué quiero traer este versículo nuevamente? Porque es muy simple, mis hermanos. Dice, pero soy lo que soy, porque Dios fue bueno conmigo. ¿Por qué lo he vuelto a traer? Porque estábamos viendo trabajar duro, está bien. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Dice, y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos. Pero ¿saben qué dice Pablo? Aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. De hecho, dice en el idioma original, sino Dios que derramó su gracia sobre mí. ¿Saben lo que decía Pablo? Miren, es verdad, yo trabajo mucho. Y yo trabajo más que los demás, pero no soy yo. No es como el líder de la iglesia de Éfeso, que era él y solo él. No, no soy yo. Lo que he hecho es por la gracia de Dios. Lo que he hecho es por el amor de Dios. Qué diferente cuando decimos eso. Que lo que tú y yo hemos hecho en el caminar cristiano, no hemos sido nosotros, ha sido el amor de Dios en nosotros. Pero podríamos decir nosotros eso: Dios, hasta el día de hoy me ha sostenido y ha sido tu amor el que me ha sostenido, ha sido tu gracia la que me ha sostenido. Señor, yo no soy mejor que los demás, porque si algo soy diferente es por tu gracia, es por tu bondad. Señor, hoy estoy en pie y sigo caminando en pos de ti a pesar de mis fallas, de mis errores, porque me has amado y porque tu amor me ha sostenido. De hecho, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice en la Nueva Traducción Viviente, Pablo le dice a Timoteo, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Yo he traído este versículo por dos razones. Pablo le dice a Timoteo, si hay alguien que se opone a la verdad, ¿cómo debes tratarlo? Con ternura. Sí, con ternura. ¿Saben qué es lo más impresionante? Hoy muchas personas que saben un poquito más, y si no me cree, vaya a las redes sociales. Se están peleando. Hoy las personas, cuando están tratando doctrina, ya no parecen cristianos. Hoy los líderes de iglesia ya no parecemos cristianos cuando hablamos de doctrina. Parece que queremos es derrotar a nuestro oponente y ganar el argumento. Pero la palabra de Dios nos dice, si hay alguien que se está oponiendo a la verdad, no significa que dejémoslo en la mentira y en el engaño. Tratémoslo con ternura, aunque se oponga a la verdad, porque al fin y al cabo es Dios el que cambia el corazón. El líder de la iglesia de Éfeso no soportaba que hubiera un falso maestro. Ya estaba diciendo, fulano de tal es un falso maestro, pero ¿saben cuál es el problema? No le mostraba ni esto de amor. Mis hermanos, aún los falsos maestros necesitan amor. Por supuesto, no significa que los dejemos en el error, a no ser que quieran seguir en el error. Pero esto es lo más impresionante, mis hermanos. Podemos ver que podemos hacer, entre comillas, muchas cosas buenas, pero con una motivación equivocada. ¿Y cuál es la peor motivación del mundo? Falta de amor. Falta de amor. Por eso el apóstol Pedro en el capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nuevamente traducción Dios habla hoy, una traducción católica, dice, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, mis hermanos? Es muy claro. Toda la doctrina, toda la verdad de la palabra de Dios es para conocer mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para crecer en su amor. Si lo que yo hoy sé de la palabra de Dios, si lo que he aprendido no me ha llevado a conocer mejor a Cristo y a crecer en su amor, déjenme decirles, es posible que aunque lo que haya aprendido sea verdad, está muy equivocado porque ha llegado solo hasta la cabeza. Pero la verdadera doctrina, cuando es dada por Dios, esa verdad, ¿sabe qué pasa? No solamente llega a la cabeza, no solamente nos hace crecer la cabeza de entendimiento y razones, sino que toma esa verdad y la lleva hasta nuestros corazones. Hoy muchos están destruyendo a la iglesia con doctrina. ¿Saben por qué? Porque aunque es verdad, está carente de amor. Porque aunque es verdad, Jesucristo no es el centro. Y oro a Dios para que Dios permita o no permita que nosotros seamos esa clase de iglesia. Mis hermanos, que si queremos aprender más de la palabra de Dios es para conocer más a Cristo y enamorarnos más de Él. Que si queremos aprender más de la palabra de Dios es para ir a esa palabra y ver la verdad maravillosa, gloriarnos en Dios y compartir esa verdad unos con otros en amor. Mis hermanos, la verdad que solamente nos llena de orgullo es posiblemente que tenga un grave error en su raíz, porque la verdad de Jesucristo nos llena, ¿saben de qué? De amor. La doctrina es importante, pero es la verdadera doctrina es la que nos lleva a crecer, a conocer más a Jesucristo y a crecer ¿en qué? En amor. Por eso cuando tenemos mayor conocimiento,
de la palabra de Dios, centrada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Crecemos en amor y, ¿saben? Ya no nos gloriamos en nosotros mismos. Es que yo sé más que tú. Hoy mucha gente está condenando a otras personas en otras iglesias, verdaderamente salvos solamente porque no tienen el mismo conocimiento que ellos tienen. Pero no, mis hermanos, somos salvos es por gracia, y de principio a fin lo seremos por gracia. No somos salvos por cuánto sabemos. No somos salvos por a qué seminario fuimos. Somos salvos por creer en Cristo Jesús. Por eso siempre la gloria es para Él, ahora y para siempre. Amén. Mis hermanos, que la verdad de Cristo, y amo la verdad de la palabra de Dios, amo estudiar, amo leer libros y leer doctrina, pero de nada me sirve. Me puedo saber todas las teologías sistemáticas, la de Berkhoff, la de Schaffer, la de todos. Me puedo leer todos los libros de teología. Puedo tener la teología agustiniana, luterana y lo que sea, pero sin Cristo en mi corazón estoy perdido, estoy en ruinas. Mejor que la verdad de la palabra de Dios nos lleve a conocer más a Cristo, a nuestro Salvador, y a crecer en su amor, a crecer en su amor. Así que hasta este punto, mis hermanos, esta carta es impresionante, ¿no? Impresionante. Nos pasa de mostrar a un hombre que parece, un líder que parece perfecto, a mostrarnos que estaba en ruinas, porque le faltaba amor. Cuando veo esto me hago la pregunta, y obviamente esto toca profundamente mi corazón, y digo, Dios, ¿será que soy un líder que muestra amor? ¿Será que solamente tengo para darle a ustedes doctrina? Espero que tenga y que Dios me dé más que doctrina para darles a ustedes. Y espero que todos nosotros seamos llenos de la verdad, sí, crezcamos en la verdad de nuestro Salvador, pero que esta verdad nos lleve a amarnos cada día más unos a otros, que cada día seamos una familia verdaderamente unida en el amor de Cristo Jesús, en el amor de Cristo Jesús, porque puede ser que entonces esa doctrina nos llegue a ser intolerantes, como el líder de Éfeso. Ya no toleraba ni esto, pero si somos sinceros todos fallamos. Pero ¿saben qué es lo interesante, mis hermanos? En esta carta vemos gracia. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo sí es un Dios de amor. Y porque a pesar de lo terrible que estaba esa iglesia, ¿saben qué es lo más impactante? Jesucristo no abandonó su iglesia, porque Él nunca abandona su iglesia. Si nosotros entendiéramos esto, muy seguramente que esta sería una de las iglesias que abandonaríamos rápidamente. Pero ¿saben qué hace Jesucristo? No la abandona. Porque ¿qué hizo Jesucristo? Les envió una carta, les envió su palabra y les da soluciones, porque al fin y al cabo siempre será Cristo el que provee las soluciones. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: la victoria está en el amor. ¿Por qué? Mis hermanos, el problema no es estar actuando mal. El problema es no estar prestando atención a lo que Dios nos advierte. Por eso, mis hermanos, es importante ver esto, porque Jesucristo nos dice qué es lo que realmente nos debe motivar y cómo deberíamos actuar. ¿Estaba perdida esa iglesia? Para Dios, aún no. ¿Saben por qué? Porque todavía había esperanza. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús todavía tenía esa iglesia en sus manos. Porque Cristo Jesús todavía se estaba paseando en esa iglesia. Veamos lo que dice la segunda parte del versículo 5. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Detengámonos allí un momento. ¿Qué necesitaba esa iglesia? Arrepentirse. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Nosotros a veces pensamos, yo ya me arrepentí hace 5 años cuando conocí al Señor. Muchas veces la iglesia tiene que arrepentirse. No sé cuándo fue la última vez que tú te arrepentiste. Yo hoy me quiero arrepentir porque es posible que muchas veces, de hecho estoy seguro porque no soy perfecto, seguramente que muchas veces me ha hecho falta amor. No sé si alguna vez a ti te haya hecho falta amor. ¿Alguna vez te ha hecho falta amor con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos? Algunas veces nos ha hecho falta amor hasta con los que están en contra de la verdad. Hermanos, a mí me ha hecho tantas veces falta amor. Por eso hoy necesito decirle: Señor, hoy reconozco esto. Porque esto no significa que ese líder estaba completamente perdido, todavía estaba en las manos de Cristo Jesús. El problema no es que fallemos, el problema es que no nos demos cuenta, lo ignoremos. De hecho, mis hermanos, hoy no quiero mirar a las otras iglesias. Hoy quiero mirarme a mí mismo. Hoy quiero que nos miremos como iglesia, porque creo que hoy Dios nos está diciendo: arrepiéntanse. Al menos a mí me lo está diciendo, porque muchas veces me ha hecho falta amor. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Mis hermanos, y mucha gente ha dicho: bueno, ¿cómo eras tú como cristiano al principio? Y creo que aquí hay una parte de verdad en eso, porque no está diciendo aquí esto la palabra de Dios, sino que le está diciendo es al líder de iglesia, cómo era al principio. Y de hecho me pregunto a mí mismo, ¿cómo era al principio?
Al principio no importaba quién viniera, si fueran 2 personas, pero había tantos deseos de compartirle la palabra de Dios. Muchas veces ya estamos mirando es cuántas personas vienen. Al principio no importa si te dan una ofrenda o no te la dan, después estás preocupado por cuánta ofrenda hay. Al principio no importa si hay sillas o no hay sillas, si nos tenemos que sentar en el suelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de hecho queremos amarnos unos a otros, queremos conocer a Cristo Jesús. Pero mis hermanos, yo creo que esto es verdad para cada uno de nosotros. No se trata de que al principio orábamos 3 horas, de hecho al principio ¿cuánto orábamos? Al principio ni sabíamos orar, pero así fueran 3 palabras, la decíamos a Dios con el corazón. Amén. ¿No es verdad? Hoy nos estamos preocupando es cuán elocuente es el predicador. De hecho hasta pienso en eso. Al principio me temblaban los pies, me temblaba la voz. Pero mis hermanos, al fin y al cabo no es si me tiembla la voz o me tiemblan los pies o no. El punto es lo estamos haciendo del corazón. Lo estamos haciendo de corazón. Al principio vemos a las personas perfectas, ¿cierto? Ay, esos hermanos son tan buena gente, tan sonrientes. Después que empezamos a compartir un poco y vemos nuestros errores y nuestras fallas y hasta a veces decimos, ahí llegó ese hermano que no nos pasa. Si somos sinceros, a veces nos pasa. Amén. Al principio estábamos felices cuando llegaba esa persona. Quizá ahora nos incomoda cuando llega esa persona. ¿Y saben cuál es la gran realidad, mis hermanos? Que Dios nos dio un corazón que nos amemos pura y profundamente, porque solo Dios lo puede hacer. Pero ¿saben qué nos llama Dios a hacer? Nos llama a que nos arrepintamos. Necesitamos arrepentirnos, a volver al principio, a pensar como en el principio, donde veíamos a todos los hermanos tan perfectos. Sé que no son perfectos, pero que Dios nos dé corazón para verlos tan perfectos. Esos errores, esos fallas los pasábamos por alto. Piensen ustedes que son casados, ¿no es verdad? Al principio como veían a esa persona, tan perfecta. Llevan 3 años de casados y ya están viendo todas las imperfecciones, ¿sí o no? Y ya están más pensando en lo malo. En estos días escuchaba, y lo digo porque no soy consejero matrimonial, en estos días escuchaba a un pastor hablando de consejería matrimonial y decía precisamente eso. En una consejería matrimonial, eso no se hablan sino de fallas y errores. Al principio, cuando estaba empezando la relación, se veía todo eso. Al principio no se hacían tantas cosas, pero cada cosa que se hacía era con el corazón. Así nos pasa como iglesia. Pero hermanos, que sea lo que sea que hagamos, sea del corazón. No importa si no puedes venir a una reunión, eso está bien, pero que cuando vengas tú digas, es que anhelo con mi corazón escuchar la palabra de Dios. Por supuesto, ahora aquí es donde quiero volver al punto. ¿A quién le está hablando esto en primer lugar? Al líder de la iglesia. Mis hermanos, de hecho dice, si no te arrepientes, está diciendo Jesucristo al líder, iré. Jesucristo mismo iba a venir. Aquí es donde hay muchas personas que creen esto. Yo en parte lo creo. Jesucristo ha venido muchas veces. No la segunda venida de Cristo Jesús, sino que cada que Jesucristo viene en juicio es una venida de Jesucristo. Lo que Jesucristo dice es, si no, yo mismo me voy a encargar de esto. No una venida visible. No sé si estoy siendo claro en esto. Es decir, Jesucristo podría venir hoy por una persona, sí, a llamarla cuentas. Jesucristo podría venir hoy por una iglesia. ¿Saben qué puede hacer Jesucristo? Iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Mis hermanos, ¿saben qué podría hacer Jesucristo? Ese líder que no está viviendo en amor, ¿saben qué hace? Le quita a la iglesia. Los verdaderos cristianos los arranca de allá y los lleva a una iglesia donde realmente los amen. Y eso era lo que le estaba pasando al líder de la iglesia en Éfeso. Sin embargo, Jesucristo le está mostrando gracia, le está recordando, arrepiéntete. Porque si no, yo mismo me voy a encargar de quitar de su lugar tu candelabro. Recordemos, ¿cuál era el candelabro? La iglesia. Yo mismo me voy a encargar de que no tengas iglesia. Impresionante. Ahora, de hecho, aquí es donde viene el punto importante, versículo 6. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y esto es importante, porque aquí es donde voy. Muchos dicen que el amor es alcahuete. Que cuando predicamos que amor y solo amor, que eso entonces lleva a la gente al pecado. No. De hecho, Jesucristo le dice, mira, hay algo que tú tienes y que es necesario que perseveres en eso. Por favor, vuelve al principio. No es tanto todo lo que has hecho. ¿Qué es volver al principio? Es empezar de cero. Olvídate de todo tu trabajo y tu esfuerzo. No, empieza de cero, pero empieza a hacer las cosas con amor. Pero no te olvides de esto, porque si hay algo que está bien, hay algo que tienes a tu favor, que aborreces las prácticas de los nicolaítas. El verdadero amor no es alcahuete. De hecho, el verdadero amor nos lleva a la obediencia por amor. Ahora, muchos hacen esta pregunta, bueno, ¿y cuáles son las prácticas de los nicolaítas? La Biblia no lo dice, pero en un sentido podemos saberlo. ¿De qué manera?
Dice, las cuales yo también aborrezco. Así que, ¿cómo podemos decir cuáles son las prácticas de los nicolaitas? Vayamos a la Biblia y veamos lo que Dios dice que está mal, y esas son las prácticas de los nicolaitas. Los nicolaitas lo que querían era quizá eso. Decir, está bien hacer esto y esto y esto, cuando Dios decía que estaba mal. No, una iglesia que predica el amor, pero el verdadero amor de Cristo Jesús es también una iglesia que es llevada a la santidad. Así que Jesucristo le dice, hay algo que no quiero que olvides. Sigue perseverando en esto. Sigue en esto. Por favor, sigue aborreciendo, porque el verdadero amor odia. El verdadero amor odia lo malo. Lo he dicho tantas veces. ¿Cómo no va a ser verdad? Si tú amas a tu esposa o a tu esposo, bueno, los que son solteros y de pronto tienen hijos. Si tú amas a tus hijos, los amas mucho, ¿tú quieres que les pase algo malo? No. Cuando tú amas, tú odias la maldad. Lo he escuchado, por eso digo, no lo puedo decir desde mi experiencia, pero lo he escuchado de varias personas, de varios padres de familia. He escuchado esta expresión. ¿Quieres ganarte mi favor? Como decimos nosotros, ¿quieres que estés en mi bolsillo? Trata bien a mis hijos. Pero trata mal a mi hijo y te convertirás en mi enemigo. ¿Cierto que ustedes que son padres pueden decir eso? Creo que para ustedes es supremamente importante, si tienen hijos, que alguien trate bien a sus hijos. Si alguien trata bien a sus hijos, usted ama a esa persona, pero que vaya y esa persona trate mal a sus hijos. Esa es la gran realidad, mis hermanos. Cuando nosotros amamos a Dios de verdad, ese amor también nos lleva a aborrecer, a odiar lo que Dios odia, el pecado, la maldad. Así que le dice a esta iglesia, por favor, vuelvan a empezar con amor, pero sigan aborreciendo la maldad. Sigan aborreciendo la maldad. Por eso quiero ir, por ejemplo, a lo que Pablo nos dice en Romanos 12, versículos 1 y 2, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y notemos esa primera parte, es increíble. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios o por Dios, no es para ganarnos el cielo, no es para ganarnos la salvación, es por lo que Él ya hizo por nosotros, es por amor. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No es, Señor, voy a hacer esto para ganarme el cielo. Señor, hago esto porque tú ya has ganado el cielo por mí. Sigue diciendo el versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y allí viene esa frase, al cambiarles la manera de pensar. La palabra arrepentimiento en el idioma original en griego es metanoia, que significa cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Cuando Dios le dice a esta iglesia, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Pero ¿cuál es la verdadera manera de arrepentirse delante de Dios? Es decir, cuando yo hago las cosas a mi manera, por más bien que crea que las estoy haciendo, las hago mal. Porque la verdadera manera de hacer las cosas, el verdadero arrepentimiento es decir, Señor, enséñame a hacer las cosas correctamente. Porque cuando Dios nos enseña, Él nos enseña a hacer las cosas de la manera correcta, en amor, en verdad. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios cambia nuestra manera de pensar, las cosas que antes supuestamente teníamos que hacer para ganarnos el cielo, ahora las hacemos porque ya Dios nos dio el cielo. Qué diferente es cuando Dios coloca en nuestros corazones el amor por congregarnos, ¿cierto? Qué diferente es cuando nos dicen que tenemos que congregarnos. Mis hermanos, por eso Dios lo que quiere es cambiar nuestra mente, nuestro corazón. De hecho, para los que creen, los que piensan que el amor es alcahuete, el apóstol Pablo, volviendo a la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, nuevamente en la traducción Dios ha hablado y nos dice lo que es el amor. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Tener amor es saber soportar. Amor no son mariposas en el estómago. Tener amor es saber soportar. Bíblicamente este es el amor. ¿Saben qué es tener amor? Es ser bondadoso. El amor es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso. Cuando miro todo esto digo, me hace mucha falta amor. ¿Alguien alguna vez ha sufrido de esto? ¿Alguien le ha faltado soportar más? ¿Un poquito más? ¿Alguien es bondadoso, generoso? Es no tener envidia. ¿A quién le ha pasado eso? No sé ustedes, a mí me pasa. Y para serles sincero, todavía me pasa mucho. Ni ser presumido, Dios mío bendito, ni orgulloso. Siempre lo he dicho, algo con lo que más lucho en mi vida es con el orgullo. Y eso no es amor. De hecho sigue diciendo, ni grosero, el amor no es grosero, ni egoísta, es no enojarse. Cuando veo esto digo, Dios mío bendito, ¿cuántas veces nos enojamos? ¿Sí ve que si no nos hace falta amor? Ni enojarse, ni guardar rencor.
Y sigue diciendo el versículo 6, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. El amor no hace nada indebido, el amor no es malo. Sigue diciendo el versículo 7, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Cuando veo esto digo, Señor, me hace falta amor, pero quiero que tú me llenes con amor. Oro a Dios para que seamos una iglesia llena del amor de Cristo Jesús. Llena del amor de Cristo Jesús, porque a pesar de ese panorama de esta iglesia hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque en último lugar quiero que veamos que Cristo es el que da las promesas. Cristo es el que da las promesas, porque al fin y al cabo aquí es donde quiero ir al punto central del título del mensaje. La victoria está en el amor que vence. ¿Y por qué? Porque Cristo da las promesas, porque al final la salvación no es algo que recibimos por lo que tú y yo hacemos. Y aquí es donde quiero ir al punto radical, mis hermanos. La verdadera diferencia del cristianismo verdadero, porque el cristianismo verdadero es totalmente, radicalmente, completamente diferente a toda religión diferente, o aún a mucho del cristianismo que se predica hoy en día. Porque en el cristianismo verdadero, en el cristianismo bíblico, tú y yo somos salvos solo por gracia y llegamos al cielo no por ser buenos, sino por ser pecadores que ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Todas las religiones del mundo, incluido muchos círculos cristianos, predican una salvación por obras. Tú te tienes que ganar el cielo con lo que tú haces. Y parece ser que Éfeso era una de esas iglesias, lo que tú haces. Pero mis hermanos, cuando entendemos el verdadero propósito de lo que Dios nos dice en su palabra, es que tú y yo no podemos hacer nada para llegar al cielo. Porque en el momento en que tú y yo intentamos hacer algo para llegar al cielo, estamos diciendo lo que Cristo hizo no fue suficiente. El cristianismo bíblico, el evangelio verdadero, lo que la Biblia enseña es que tú y yo no podíamos. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo a hacer lo que tú y yo no podíamos. Por eso Dios colocó a su Hijo en esa cruz. De hecho, aquí es donde pregunto, si queremos hacer algo para ganarnos el favor de Dios, tendríamos que decirle, Dios, voy a vivir una vida perfecta y voy a ir a morir en una cruz. Porque eso fue lo que Cristo hizo para salvarnos. Eso fue lo que se necesitó para salvarnos. El Hijo de Dios muriendo por nosotros, porque nosotros no podíamos. Así que cuando entiendo esto, siempre lo he dicho, sí, yo voy al cielo y no porque sea mejor que ustedes. ¿Saben por qué? Porque el mejor, Jesucristo, se entregó por mí, un pecador igual que ustedes. Ese es el tiquete directo al cielo, la obra de Jesucristo hecha por nosotros. Pero es que hay que obedecer. Sí, claro que sí, pero no para ir al cielo, sino en gratitud por este Dios que ya nos dio el cielo. Esa es la diferencia del cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico nos lleva a obedecer en gratitud, no para ganarnos el cielo. ¿Qué podemos hacer tú y yo para ganarnos el cielo si ya Cristo lo hizo todo? Más bien digamos, tú me has dado todo. Ahora yo quiero entregarte mi vida en gratitud por lo que tú has hecho por mí. Porque veamos lo que dice el versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, aquí es donde viene la parte importante. Esto principalmente era para el líder. Pero al final, ¿saben qué dice? El que tenga oídos, es decir, ¿esto es para quién? Para todos. Principalmente para el líder, pero al final para todos. Porque esto se lo dice el Espíritu, es decir, Dios mismo ¿a quién? A las iglesias. ¿Saben qué es lo interesante? Esta carta estaba siendo dirigida particularmente para el líder de Éfeso, pero al fin y al cabo era para todos, y de hecho todas las demás iglesias iban a leer también esta carta. Y esto es impresionante, esta carta también es hoy para nosotros, es para el que tenga oídos. Y si ustedes tienen oídos, creo que todos tienen oídos, me están escuchando en esta hora, y si estoy predicando la palabra de Dios fielmente, ni siquiera están escuchando a Alex, están escuchando la palabra de Dios. Así que si tenemos oídos, oigamos lo que el Espíritu nos dice a ti y a mí. Y aquí es donde viene, al que salga vencedor. Por eso le puse como título, el amor que vence. Porque esta es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo Jesús? Al que salga vencedor, y me gusta como lo dice esta traducción, le daré derecho a comer del árbol de la vida. Aunque esa palabra, le daré derecho, no está en el idioma original, pero creo que capta perfectamente lo que Jesucristo está diciendo a esta iglesia. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo? Yo, Jesucristo, es el que le doy el derecho a las personas. Yo, Jesucristo, es el que puedo llevar a las personas a la vida eterna, porque comer el árbol de la vida es comer de la vida eterna. ¿Pero quién es el que da el derecho? Jesucristo. Ahora viene la pregunta, ¿pero cómo podemos ser vencedores?
¿Cómo salimos vencedores? ¿Cómo es que esta iglesia va a vencer? ¿Haciendo muchas cosas? Ya era una iglesia que hacía muchas cosas. Arrepintiéndose y comenzando de cero en amor. ¿Saben por qué? Porque al fin y al cabo, el único que puede hacer eso en nuestros corazones es Jesucristo, nuestro Salvador. Solo Él puede colocar en nuestros corazones amor verdadero. Entonces, en esta hora, si yo preguntara qué es lo más importante en una iglesia, amor. Porque el amor verdadero nos va a llevar a la palabra, sí, a la doctrina, sí, pero no nos va a volver orgullosos, no nos va a inflar, no nos va a hacer creer que los demás. No, nos va a llevar a la verdad en amor, en humildad. El amor verdadero nos va a llevar en obediencia, pero no como muchos que se sienten orgullosos y se sienten que son mejores que los demás, porque es que yo ya no tomo, yo ya no robo, yo le soy infiel a mi esposa. No es verdad. Tanta gente se siente tan orgullosa y mira a los otros y los menosprecia. ¿No era lo que le pasaba a los fariseos de la época de Jesús? Yo no soy como esa prostituta. Yo no soy como ese cobrador de impuestos. Estaban mirando lo peor de la sociedad para compararse. Mientras que esas personas saben que estaban diciendo: Dios, soy un pecador, perdóname. Al fin y al cabo no es lo que tú y yo hagamos. Al fin y al cabo es volvernos a aquel que nos amó primero, y que si le amamos es porque Él nos demostró amor. Por eso dice: el que salga vencedor. ¿De qué manera? Ya Jesucristo lo enseñó. Arrepiéntete. Creo que hoy necesitamos arrepentirnos de tantas cosas que creemos que hemos hecho tan bien. ¿Saben por qué? Porque cuando hacemos las cosas lo mejor posible, aún así eso nos da el pase al cielo. Es solo lo que Jesucristo hizo. De hecho, dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, está en traducción en lenguaje actual. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. ¿Cómo es que se obtiene la victoria? Por confiar en el amor de Cristo Jesús, por confiar en Él, por descansar en Él, por creer en Él. De hecho, quiero ir al versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16 en la traducción en lenguaje actual. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo. Esto lo está diciendo Jesucristo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo es que vencemos? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo es que somos victoriosos? Por medio del amor que Cristo nos demostró, el Padre nos demostró en esa cruz. De hecho, yendo a Evangelio según Juan capítulo 16 versículo 33, palabra de Dios para todos, dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. Ya vimos ese versículo anteriormente. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero ¿qué dice? Sean valientes, que yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que vence? Jesucristo. Y nosotros solamente podemos ser victoriosos cuando confiamos en Él, cuando descansamos en Él, cuando nos arrojamos a Él. De hecho, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, y con este versículo quiero terminar, dice la Nueva Traducción Viviente: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Mis hermanos, ¿cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Falta de amor. Y si somos sinceros, es lo que a veces nos causa problemas a nosotros. Lo he dicho muchas veces y siempre lo voy a repetir, porque esto es importante. Si te quedas con nosotros un tiempito, te vamos a fallar, vas a ver nuestros errores. Pero espero que podamos mostrarte amor y que puedas mostrarnos amor a nosotros. Por favor, corrígenos, sí, porque lo necesitamos, en amor. Por favor, queremos hacer muchas cosas, pero que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor. De hecho, aquí quiero decirlo, mis hermanos, porque al fin y al cabo, ¿saben cuál es la victoria? La victoria es el amor. Qué diferente es cuando hacemos las cosas por amor, pero pregunto, ¿quién te puede dar esa clase de amor? Solo Jesucristo. ¿Quién nos puede hacer una iglesia que ama de verdad? Solo Jesucristo. Hoy tanta gente se va de las iglesias porque es que allá no hay amor. Que Dios permita que de este lugar nadie se vaya por falta de amor. Pues insisto, que se vaya por lo que sea. Es que no me gusta cómo cantan, es que no me gusta que el predicador no se pone corbata o no se afeita, es que no me gusta esa pantalla, no lo sé. Y bueno, que se vayan a otro lugar a escuchar la palabra de Dios está bien, con tal de que sigan en Cristo. Pero que nadie tenga que decir, es que allá no aman. Ruego a Dios por eso, porque el día que eso pase, esta iglesia estará derribada. Pero que Dios nos fortalezca en su amor, porque el amor es la victoria en Cristo Jesús. Quiero terminar entonces con estas preguntas. A mí mismo y a cada uno de ustedes, ¿es el amor de Cristo y por mis hermanos lo que motiva todo lo que hago? ¿Es el amor de Cristo y por mis hermanos
lo que me motiva a estar en este lugar y querer permanecer en este lugar, o quizás será afirmar una credencial que me dice que soy miembro de esta iglesia. Espero que sea el amor de Cristo. Espero que sea la verdad de la palabra de Dios. De hecho, quiero hacer esta pregunta. ¿Es el amor de Cristo y por mis hermanos lo que me motiva a aprender más la palabra de Dios? ¿Es el amor de Cristo y por mis hermanos lo que me motiva aún a soportar lo difícil de esta vida? Porque si todo cuanto hago, lo que soporto, lo que aprendo, lo que sufro, no está motivado por el amor de Dios, entonces mi vida, mi iglesia está en ruinas. Pero por el contrario, cuando nuestras vidas como cristianos pueden hacer tantas cosas y sufrir y lo que sea y aprender, pero está motivado por Cristo Jesús, entonces estamos siendo victoriosos por el amor de Cristo Jesús. Por eso quiero que terminemos en esta hora en oración diciéndole: Señor, por favor, haz de nosotros personas, una iglesia llena de amor, porque esta es nuestra más grande necesidad. No sé para ti, pero para mí esta es mi más grande necesidad: amar más a Cristo, amar más su palabra, amarlos más a ustedes, aún amar a los que están perdidos. ¿Y creen ustedes que Dios nos puede dar esa clase de peticiones? Por eso lo he dicho, mis hermanos, estas son las verdaderas peticiones, las verdaderas necesidades de la iglesia. Todos necesitamos amor, yo necesito amor, pero ¿saben cuál es la gran realidad? Dios es amor y tiene abundante amor para darnos. Pidámosle a Dios esto en oración. Padre celestial, eterno Dios, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por recordarnos, Dios, que lo que más necesitamos es tu amor, que tu amor nos perfecciona, que tu amor nos lleva a vivir en obediencia, que tu amor nos lleva a querer conocerte más y más, pero Dios, que todo esto sea por amor, que el estar congregados en esta hora será amor a ti, a tu palabra, a tus hermanos, a nuestros hermanos, a tus hijos, Dios, que podamos, Señor, cada día crecer en la gracia y en el conocimiento de tu verdad, que podamos crecer en amor, que sí, que crezcamos en santidad, y si tú lo permites, que crezcamos en número, también lo deseamos, lo reconocemos, pero Señor, que las personas a nuestro alrededor, que los hermanos, que tú mismo puedas decir que somos una iglesia que amamos, pero entendemos que esta clase de amor no nace de nuestros corazones, porque en nuestros corazones somos egoístas, en nuestros corazones somos pecadores, en nuestros corazones somos orgullosos, en nuestros corazones somos altivos, pero solo tú puedes venir y transformar y cambiar nuestros corazones. Gracias en esta hora por hablar a nuestras vidas. Dios, hoy quiero ser un líder de tu iglesia, hoy quiero estar en tus manos, pero mostrar amor. Hoy quiero que cada uno de mis hermanos pueda crecer en amor hacia ti y hacia los demás. Señor, que los esposos crezcan en amor hacia sus esposas, al igual que las esposas hacia sus esposos. Que los hijos crezcan en amor hacia sus padres y los padres en amor hacia sus hijos. Que crezcamos en amor con nuestros vecinos, aunque crezcamos en amor hasta con los que nos odian, nos aborrecen, porque tú nos llamas a un amar a nuestros enemigos. Pero ¿cómo podríamos hacer todo esto si no es porque tú colocas este amor en nosotros? Tu palabra dice que si te amamos y si nos amamos unos a otros es porque tú nos amaste primero. Que recordemos que esto es lo que tú has hecho por nosotros. Tú te entregaste en esa cruz, Cristo Jesús, por amor, aunque éramos tus enemigos. Tú nos has mostrado el verdadero y más grande amor. Solo tú puedes llevarnos a amar de verdad. Queremos ser esta iglesia y así ser luz en medio de la oscuridad. Te pedimos esto, Padre amado, en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.